Entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es dirigido y administrado por una comisión directiva que está integrada por 3 miembros designados por el Ministerio de Educación y Cultura. La actual directiva se instaló en octubre de 2020 y, si no estamos mal informados, está integrada por Javier Lacida como presidente, el doctor Guillermo Fossati y el maestro Pablo Caggiani. La misión de este instituto es evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas. De esta manera se debe evaluar, por ejemplo, la calidad educativa en Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio. Y en este sentido dio a conocer recientemente el informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2021-2022. De allí se desprenden una cantidad de datos, se podrá imaginar, un documento de unas 100 páginas, la primera parte. Se puede ver, por ejemplo, que hay una baja de la cantidad de niños que asisten a las aulas. Se proyecta una reducción de 25% de la población en edad escolar en los próximos años. Para el 2030, en números absolutos, habría unos 70.000 niños menos que en 2023. Según el informe, la sensación de inseguridad de los estudiantes al interior de los centros educativos aumentó en 2022 respecto a 2018, especialmente en áreas de uso común. También se constató una disminución del sentido de pertenencia de los adolescentes a la institución de educación media a la que asisten. Algunos de los datos así muy a vuelo de pájaro, pero para profundizar en esto es que estamos a partir de este momento justamente con el maestro Pablo Caggiani. Bienvenido. Buen día, Álvaro, buenos días a la audiencia, ¿cómo están? Un día vamos a invitar para hablar de otros temas, pero siempre son bastante duros los que nos toca abordar con respecto a la educación, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Sí, a ver, capaz que algunas cuestiones de contexto. El Instituto de Evaluación Educativa se crea la Ley de Educación del 2008, empieza a funcionar a partir del 2010 y tiene por mandato legal cada 2 años producir un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay. Es esto lo que se presentó la semana pasada. Hay ahí mucho trabajo de los equipos técnicos del instituto, digamos, que son los que posibilitan que se llegue a estos informes. Que se llegue a estos informes. Que es importante también señalar que son equipos que son concursados, es decir, no hay designaciones directas, ni nada que se le parezca, es decir, que son los mejores técnicos que tiene Uruguay en evaluación educativa, digamos, en el instituto. Hay también muy buenos profesionales que trabajan en evaluación educativa, pero fuera del instituto. Y lo que presenta el informe son una serie de datos sobre cómo se comporta la matrícula, es decir, la cantidad de estudiantes en los diferentes tramos, cómo circulan por el sistema educativo, qué dificultades hay en el sistema educativo, y después algunos componentes que tienen que ver con esto que traías vos en la presentación de la nota, que es, bueno, qué información tenemos sobre qué pasa dentro de los centros educativos. Entonces es un insumo bien importante para la ciudadanía, es decir, para saber cómo estamos, para quienes toman decisiones en materia de política educativa, o de presupuestal, y ahí entran las autoridades, los parlamentarios, los mandos medios, digamos, de la administración, pero además permite como cerrar o abrir algunas discusiones de la conversación pública, digamos, sobre estos temas. El informe es un informe de 2 años, además, bastante particulares, porque coinciden, digamos, con el post-pandemia o la salida de la pandemia, claro. Y por lo tanto hay ahí mucha luz amarilla que tiene que ver con cómo Uruguay transitó ese tema en materia de educación. El informe tiene algunas buenas noticias y tiene otras malas noticias. Creo que en términos de buenas noticias hay continuidad en lo que venían siendo mejoras en algunos desafíos que tenía Uruguay en términos de aumentar la cantidad de estudiantes, sobre todo en algunos niveles donde teníamos gurises todavía sin estudiar. No obstante ello, también trae alguna mala noticia en ese sentido o alguna luz amarilla. Vamos a cambiarle la cuestión. Por ejemplo, lo que nos pasa en 3 años, que es el nivel inicial, Uruguay venía aumentando
rápidamente la cantidad de estudiantes en 3 años. Recordemos que 4 es obligatorio, 5 es obligatorio, ya todos asisten. Y en 3 años se achica la cantidad de estudiantes, es decir, la corte. Esto también es información que todos tenemos, de que nacen menos niños. Y por lo tanto lo que nos pasa en 3 es que aumenta la cobertura, pero tenemos menos niños en 3 y todavía tenemos niños sin estudiar. Entonces, y eso lo que habla es de que tenemos unas 1000 sillas vacías. Es decir, teníamos 1000 niños más en 3, se achica la corte, aumenta el porcentaje de cobertura, es decir, llegamos a más del 80%, pero todavía tenemos 2 de 10 que no están estudiando. Y la luz amarilla es porque probablemente esos 2 de 10 sean los más difíciles de incorporar por distancia, por vulnerabilidad, es decir, por varias razones que no alcanzaría con abrir inscripción. Primaria está haciendo un esfuerzo, de hecho hay ahora un nuevo periodo de inscripción inicial que siempre se hace unos meses antes para poder captar a estos gurises. Y esto es importante porque sabemos que asistir al sistema educativo desde tempranas edades mejora el desarrollo de los estudiantes, garantiza el derecho a la educación, los acerca a la matriz de protección social, pero además ya está demostrado que incide en cómo les va después en las evaluaciones de aprendizaje o de logros de aprendizaje en tercero de liceo. Entonces, y pensaba en las familias, ¿no? Que también se acercan a los centros educativos ya desde temprana edad de sus hijos. Ni que hablar los temas con la familia. En materia de esto de cobertura, después el otro desafío que tiene Uruguay está a nivel de bachillerato, es decir, de los jóvenes que no estudian a los 17 años. Y ahí todavía aumentó la cantidad, esto viene aumentando también hace mucho tiempo, es decir, Uruguay ha instalado esto como política pública de mediano plazo, de Estado, como se quiera llamar, pero ahí todavía tenemos unos 15 gurises cada 100 que no asisten al sistema educativo. También estos 15 van a ser los más difíciles de todos, digamos. No va a alcanzar con abrir inscripciones en los centros de media, sino que va a haber que buscar qué mecanismos para irlos a buscar, va a haber que buscar las razones por las cuales esos gurises no están asistiendo. Es decir, ningún gurí de 17 años no va a estudiar porque tenga ganas. Le está pasando algo, está trabajando, está cuidando a un familiar. Es decir, hay un conjunto de situaciones ahí que la política pública tiene que abordar y esas luces amarillas las trae el informe. ¿Y la inseguridad puede ser un motivo también de deserción? Bueno, ahí aparece el dato de que aumenta la cantidad de estudiantes que se sienten inseguros adentro del centro en tercer año de... Eso es curioso, ¿no? Eso es curioso o preocupante, tal vez. En realidad es un indicador de un deterioro de una situación de vida de los gurises que es consistente con los datos de pobreza, que es consistente con el retiro de la matriz de protección social, que es consistente con otros datos que aparecen sí en el informe, por ejemplo, que es la cantidad de grupos que le falta algún docente a principio y a fin de año, donde 4 de cada 10 grupos tienen falta de docentes. ¿Y también de personal de los centros de estudio? Y lo que pasa es que la falta de docentes es lo que hace que ese grupo esté libre un rato. Y los gurises libres un rato adentro del liceo juegan al truco, hacen TikTok, hacen pareja, hacen amigos y también generan conflictos. Entonces, no hay adscriptos suficientes. Y bueno, esto está hablando de una situación que la administración de lo educativo tiene que atender. Es decir, no es razonable que en un país que tiene docentes, que tiene centros de educación media, que tiene presupuesto para pagarle los sueldos de los docentes, comiencen las clases y la mitad de los grupos tenga algún problema docente. Ahí hay varias interpretaciones. La administración desarmó una cosa que se hacía, que era ordenar las elecciones de cargo. El año anterior, ordenando primero formación en educación, segundo, secundaria, tercero, UTU, y esto permitía llegar con otra situación al inicio de curso. Esto ha sido una dificultad que se suma a la pandemia, que se suma, digamos, como a otras variables que han complejizado esto. Lo otro que trae el informe y que me parece que es relevante para la conversación pública es: en educación hubo recorte.
y cierra una discusión de si era recorte o era una optimización, o en realidad no, que esto fue como un poco bizantino la discusión de las palabras, y esto sucedió en años de pandemia. Y esto tiene que ver con definiciones de política pública. No es por obra del Espíritu Santo. Ese recorte, además, lo que también trae el informe es que se dio en un contexto de baja generalizada de los salarios, pero que en el caso de los docentes fueron quienes más pagaron la baja de salario, es decir, quienes más perdieron salario respecto al conjunto de los trabajadores, respecto a los trabajadores de la educación, etcétera, fueron los docentes de la educación pública. Esto también, ¿no? Recordemos, en el medio de la pandemia, donde aplaudíamos al personal de salud y aplaudíamos a los docentes que estaban haciendo un esfuerzo por mantener el contacto, por abrir las instituciones educativas. Es decir, y me parece que está bueno cerrar esa discusión. Esta pérdida se viene revirtiendo, es decir, también hay nobleza obliga a señalar que hoy estamos medio punto abajo de lo que era la inversión del 2019, pero esto implica que durante unos cuantos años invertimos menos, algo que era impensado en Uruguay, ¿no? Es decir, hasta hace unos años nadie decía que había que invertir menos en educación. Estas son decisiones, además, que obedecen a un decreto del OPP de antes de la pandemia, es decir, aquel decreto de reducir las vacantes, no ejecutar todas las inversiones, es decir, hay un vis a vis directo ahí entre las decisiones de política pública y los efectos. Y después el informe trae una serie de cuestiones que son interesantes. Trae una descripción de la transformación curricular, de la reforma curricular. Que también fue muy debatido, ¿no? Sobre todo este año. Por el bienio del informe, lo que puede hacer es describir qué es lo que estaba sucediendo en términos de elaboración de programas, de esto de traer las competencias, de establecer perfiles de logro por tramo. Y por lo tanto trae una descripción que es bien interesante para que la ciudadanía, los docentes y todos los actores tengan claro de qué hablamos cuando hablamos de reforma curricular. Trae algunas valoraciones sobre qué cosas de ahí son avances, qué cosas son continuidades que mejoran o que tienen una nueva formulación. Es decir, aparece claramente que el sistema educativo estaba en un proceso de este tipo, con antecedentes ya en administraciones anteriores, de trabajo por competencias, de evaluación por rúbrica, y trae algunos desafíos, ¿no? Cómo ser lo que han sido los tiempos de la implementación, que se arrancó sin todos los programas, que faltan muchas definiciones, que los docentes quedan a veces muy cargados en cuestiones que parecen más administrativas que pedagógicas. Es decir, hay ahí alguna observación que cuando se le presentó a las autoridades algunas cosas entendían que eran pertinentes o eran de recibo, había otras que entendían que era un problema de interpretación del instituto, pero en líneas generales quedaron instaladas. Y lo otro que es relevante es el instituto trae en este informe un apartado sobre qué hemos visto en materia de formulación de políticas y evaluación de políticas. Y esto no es menor porque es como el instituto evalúa, digamos, y lo que observa es que muchas veces muchos programas no tienen claro los objetivos o no tienen claro o no está explicitado la teoría del cambio y algunas cuestiones del diseño de las intervenciones que después hacen que no se sepa muy bien qué pasó con esas intervenciones, y trae algunas recomendaciones de cómo mejorar eso. Esto no es algo que sea solo de esta administración, esto es algo que uno puede ir a buscar hacia atrás otros programas de otras administraciones y probablemente tengamos observaciones similares, pero las trae particularmente porque el instituto ha evaluado y ha producido información sobre determinados programas y muchas veces las autoridades han decidido en sentido contrario. Y hay dos ejemplos que son muy claros. Uno es las becas de Uruguay Estudia, que eran unas 10.000 becas de unos 8.000 pesos, donde hay una evaluación, donde dice que hay que mejorar el diseño institucional, que hay que mejorar una serie de cosas, pero que las becas efectivamente sirven para culminar ciclos, son un recurso importante para esos estudiantes y esa familia, y tener la beca les permitía terminar de estudiar. Bueno, la decisión fue cortar las becas. Y después nos pasó algo parecido
en lo que es formación profesional básica de UTU, donde hubo una evaluación del instituto donde señalaban algunas cuestiones a corregir, pero básicamente que era una propuesta de ciclo básico que era muy interesante para esos gurises, que tenía muchas fortalezas para seguir avanzando, y las decisiones de reformulación de la formación profesional básica de UTU fueron en sentido contrario a lo que decía el informe del instituto. Entonces, bueno, el instituto un poco también trae esto como para decir, nosotros producimos información, es importante que se tome en cuenta esa información a la hora de tomar determinadas decisiones, porque nos ha pasado que quedamos con la ñata contra el vidrio, digamos. Cerramos el INED, entonces. No, seguimos en esta conversación de instalar la necesidad de utilizar información que por suerte Uruguay tiene, digamos, ¿no? Porque esto también habla de que estamos en un país donde en pandemia se pudieron mantener evaluaciones, se pudieron mantener series estadísticas. Sí, claro, pasamos como, ¿no? Por la calle empedrada, todo el mundo zarandeándose a ver cómo hacíamos para que seguir teniendo información que es clave para la política pública, pero además es clave para el debate democrático. Es decir, cuando el INE publica información, todos tenemos el acuerdo de que eso es verdad. Y todos entendemos que eso es verdad, y si hay alguna conversación es como metodológica, es como muy cuidada, porque ahí está el piso de la conversación democrática. Claro. El Instituto de Evaluación Educativa produce información que tiene cuestiones estadísticas, que tiene las mismas características, tiene otras que son evaluaciones de programa donde ya hay diferentes miradas de lo técnico, o diferentes lugares donde se ilumina, y ahí hay una serie de decisiones que también son técnicas, pero configuran el piso del debate democrático, digamos. Acá hay que acordarse que en este país, para cambiar una ley, se dijo que había un 80% de estudiantes analfabetos. Bueno, eso no es así, digamos. Y tenemos un instituto que da información que señala que eso no es así. Uno se queda pensando, cuando a veces se habla de brechas, hay otras brechas de las que tal vez no se habla tanto en la educación, en la sociedad, y justamente la educación es uno de ellos, ¿no? Donde las autoridades de la educación han hecho determinadas afirmaciones, incluso con respecto a la actuación de los docentes, sindicalmente me refiero, y no solo profesionalmente, que son dos aspectos que han sido cuestionados de distinta manera. Desde los docentes, de las organizaciones docentes, también se critica la falta de diálogo que ha existido en muchas decisiones. Y ahora estamos viendo informes técnicos, profesionales, que no son debidamente tenidos en cuenta. Entonces allí se genera algo complejo para una sociedad que de pronto no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, ahí lo que tenemos, digamos, es yo creo que estos informes sí son tenidos en cuenta, y de hecho las autoridades estuvieron en la presentación. Lo que sucede es que estos informes vienen a traer una cosa que no ratifica, digamos, un relato de lo que pasó en educación según las autoridades. Esto no lo dice el informe, esto es opinión, y creo que ahí sí tenemos una galleta, porque lo que dice el informe es que los desafíos que teníamos siguen existiendo, empeoramos en algunas cosas y mejoramos en alguna cosita un poquito aquello que ya se venía mejorando. Entonces, ahí quienes tienen problemas, digamos, es quienes trabajaron lo educativo con un diagnóstico político. No tienen problema aquellos actores que estuvieron en la conversación desde lo educativo, desde aspectos técnicos. Y esto viene en carácter de opinión, porque esto no está en el informe, digamos, pero EDUI 21 no tiene un problema con este informe, porque tuvo un diagnóstico técnico, luego tuvo observaciones técnicas al proceso de reforma que lleva a cabo este gobierno, y este informe es consistente con algunas de las conversaciones que tenía EDUI 21. Y todo el mundo sabe que yo no estoy en EDUI 21, digamos. Creo que los actores técnicos de las asambleas técnico-docentes no tienen problemas con este informe, porque en realidad este informe viene a decir cosas que las
ATD venían señalando. Claro. Este informe no lo hicieron las ATD. Se hizo con la información que está disponible. Entonces, ¿quiénes tienen dificultades? Bueno, aquellos que dijeron que no hay un recorte presupuestal tienen dificultades con este informe. Aquellos que dijeron que estábamos mejor tienen dificultades con este informe, porque este informe no te dice que estamos mejor, te dice que estamos igual y que estamos son los más que tienen esas dificultades. Y yo creo que estas son dificultades de la administración. Y lo que sucede es que hay que ver de qué manera salimos de esta galleta donde los temas educativos entraron permanentemente en la campaña. Porque estos desafíos estaban antes de la campaña y van a estar después de la campaña. Entonces, y creo que estamos en un país donde los acuerdos ciudadanos con respecto al educativo son mucho más amplios que la conversación política. Te pongo un ejemplo, tiempo completo. El informe dice, se continúa avanzando en tiempo completo, pero se avanza menos que antes. Vos salís a la calle y le preguntás a alguien si entiende que la escuela tiene que ser de tiempo completo, tiempo extendido, y todo el mundo dice que sí. Es decir, tenemos un acuerdo en eso lleva unos pesitos, creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, pero digamos, tenemos acuerdos ciudadanos amplios y que, bueno, cuando uno, hablando de perillas, le baja el fuego a la cantidad de cupos en tiempo completo, tiempo extendido, no es algo que sea bien visto por la ciudadanía, y creo que el gobierno en eso tiene dificultades porque tiene que explicar una cosa que la ciudadanía no está de acuerdo. Nos quedamos sin tiempo. Estaba mirando que rápidamente se nos fue el tiempo. Nos quedaría un montón de cosas para conversar. Seguramente podamos encontrarnos prontito para seguir en esto. Hay unos cuantos mensajes de los oyentes, pero me quedé pensando, más allá de todas estas dificultades o miradas diferentes, de repente posibilitó la precandidatura de quien fuera presidente del CODICEN, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un escenario que no es bueno para lo educativo. Uruguay no tiene esa tradición, la ciudadanía no ve así los servicios educativos, la Constitución es como muy dura en eso, en cuidar lo educativo de las cuestiones de lo político partidario. Creo que Robert Silva tiene todo el derecho del mundo a ser candidato, digamos, pero creo que esas cuestiones no colaboran, y me parece que lo que hay que hacer es aprender de que por ahí no es. Mañana se presenta PISA, así que volvemos en breve. En unos días estamos conversando de nuevo. Pablo Cayani, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a la audiencia, que tengan buen día.